Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Bien, vamos a la palabra de Dios, mi hermano. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer un solo versículo. Gloria al nombre del Señor. Póngase de pie un momentico. Vamos al libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Hermano, Dios está aquí. Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al nombre del Señor. Y esa es nuestra gran garantía. Si Dios está aquí, entonces eso es más que suficiente. Amén. Hechos 1:8, famoso versículo. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cierre sus ojos, mi hermano, y vamos a orar para presentar la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Mira tu palabra que vamos a predicar en esta tarde, Dios. Palabra viva, más cortante que toda espada de dos filos. Señor, que tu palabra cree y haga lo necesario en nuestras vidas en esta tarde. Que podamos ser bendecidos, Dios mío, con el poder de tu Espíritu Santo. Aleluya. Señor, llévate toda carga. Dios mío, aleluya. Señor, rompe todo yugo, toda cadena, toda ligadura, toda distracción. Dios mío, aleluya. Toda distracción, todo lo que nos impida, Padre Celestial, estar conectado, Padre Celestial, con el poder de tu palabra, Padre amado. Señor, que esta tarde seamos bendecidos. Oh, gloria a Dios. Cada vez que leemos tu palabra tenemos la oportunidad de ser bendecidos. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Cada vez que venimos delante de su presencia podemos sentirnos en gozo, en alegría, aleluya, porque antes éramos tiniebla, mas ahora somos luz en medio de las tinieblas. Aleluya, que tu Espíritu Santo haga en nosotros, Dios, lo que nosotros no podemos hacer. Que tu palabra rompa cadenas, rompa yugo, rompa ligaduras, rompa ataduras. Espíritu Santo de Dios, aleluya, que los corazones que están, Dios mío, como piedras sean sensibilizados. Y que la palabra pueda caer en buena tierra y de fruto cual a 30, cual a 60, cual a 100 por uno. Oh, gloria a Dios. Santo, aleluya. Dios está con nosotros, hermanos. Su presencia está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En esta tarde estaremos hablando un poco acerca del rol de la iglesia en la sociedad o en el mundo que nos ha tocado vivir. Estaremos hablando acerca del rol, repito, del rol de la iglesia en este mundo que nos ha tocado vivir. La iglesia del Señor ha jugado y juega un papel determinante en la historia. El papel que usted y yo jugamos como iglesia del Señor es insustituible, impostergable, indelegable. Gloria al nombre del Señor. La responsabilidad que nosotros tenemos delante del Señor de ser sal, de ser luz y ser columna y baluarte de la verdad
Es una responsabilidad que no podemos delegársela a nadie. Y el Señor no encontró otro ser en este mundo para poder delegar esa responsabilidad que no hayamos sido nosotros. No porque nosotros tengamos las grandes características, ni porque seamos los súper distinguidos de la creación. Porque nosotros, si alguien dañó la creación, fuimos nosotros los seres humanos. Pero desde el principio de la historia, Dios nos ha delegado responsabilidades. Y desde el siglo I, que es cuando nace la iglesia, en aquel gran acontecimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo vino sobre un grupo de 120 que estaban orando allí, esperando el mandato de Dios, que Dios le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Desde aquel tiempo, desde aquel entonces, la iglesia ha venido convirtiéndose y siendo la maquinaria espiritual de expansión del reino de Dios en toda esta tierra que nos rodea. El diablo ha querido detener la iglesia de muchas maneras. En el primero, segundo y tercer siglo lo quiso hacer por medio de la persecución del Imperio Romano. El Imperio Romano afiló sus cañones en contra de la iglesia. Afiló sus cañones en contra de esa estructura que tiene los pies en la tierra, pero la cabeza está en el cielo. Mataban 3, surgían 10. Mataban 20, surgían 40. Mataban 100, surgían 300. Y el evangelio seguía creciendo como una maquinaria que nadie podía parar. Primero, segundo y tercer siglo. El diablo vio que esa estrategia no le estaba dando resultado. Y cambió la estrategia. Cambió el modo operandi. Cambió los recursos que estaba utilizando. Él estaba viendo que estaba mandando gente al cielo. Y esos mártires se convertían en ejemplo para que los que vieran lo que le estaba pasando a ellos, entonces confesaran también al Señor. Y era extraordinario cómo esos hombres y mujeres de Dios morían por la causa de Cristo. Estaban convencidos. No estaban emocionados. No necesitaban ser motivados. No necesitaban ser impulsados. No necesitaban un grupo de adoración que los motivaba. Ellos adoraban en medio de los calabozos. Ellos adoraban en medio de ser flagelados por el Imperio Romano. Ellos adoraban en las cárceles siendo apedreados. No se detenían porque tenían convicción. Y hay una diferencia entre la emoción y la convicción. El que sirve a Dios por sentimiento y emociones va a depender, su estabilidad en Dios va a ser emocional. Y las emociones son pasajeras. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. Si tú confías en el deseo de tu corazón para hacer lo que quiere hacer para el Señor, permíteme decirte, hermano, que te veo feo para la foto y mal posicionado para el video. Es necesario que nosotros tengamos esa convicción. En el año 300 y algo, Satanás cambia la estrategia. Y un famoso emperador llamado Constantino dice, bueno, pero ya vamos a dejar de perseguir a los cristianos. Vamos ahora a hacer el cristianismo la religión oficial. ¿Por qué? Porque lo estamos matando y lo que se está diluyendo es el Imperio Romano y esta gente sigue como una maquinaria imparable. Nadie puede pararlo. Y el diablo utiliza esta estrategia. Se abole la crucifixión, se abole esa persecución y entonces el Imperio Romano dice que es cristiano. Y allí está el Imperio Romano, supuestamente dice que es cristiano, y la iglesia empieza a sentirse cómoda.
La iglesia que adoraba en catacumba. La iglesia que en medio de la hoguera encendida en fuego, vuelto antorchas humanas encendidas, adoraban al Señor. La iglesia que en medio del foso de los leones, allí metido en el circo romano, los leones lo despedazaban y ellos arrancándoles los pedazos, ellos adoraban a Dios. Flavio Josefo relata el acontecimiento de uno de los padres de la iglesia, de uno en el primer siglo, que siendo llevado a los leones, cuando fue llevado allí a los leones, que los leones hambrientos con meses sin comer, le brincaron y le arrancaron este brazo, y él con este brazo decía, gloria a Dios. Con ese brazo desprendido por los leones, gloria a Dios. Hasta que el león, la fiera, se le pegó al cuello aquí y le arrancó todo esto por aquí. Hasta que no podía hablar, su último suspiro adorando a Dios. Esa gente no necesitaban ser motivados. ¿Qué tenían ellos que no tienes tú y que no tengo yo? ¿Por qué necesitamos darnos cuerda para que arranquemos, para que avancemos? Tenían convicción, gloria a Dios. Tenían convicción, ellos sabían cuál era su papel, ellos sabían cuál era su rol. La vida no era importante para ellos, Pablo lo dijo. Hay una forma de vivir que se llama Cristo. Y esa forma de vivir trae como resultado una ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos sabían en quién habían creído. No estaban en el mundo inventando a ver qué sucedía. Luego entonces del año 300 más para allá, la iglesia empezó a caer en un cisma. Hubo un descuido generalizado. Un descuido que se extendió por todo el mundo de ese entonces. Bendito el nombre del Señor. Posteriormente estalla la Reforma Protestante en el siglo XVI con Martín Lutero. Y ustedes saben, ¿verdad?, qué ha pasado de ahí hasta nuestro entonces. Y surgimos nosotros, ¿verdad?, en el movimiento pentecostal, ¿verdad?, en 1940 por ahí. Y aquí estamos. Pero ¿cuál? ¿Debemos nosotros tener una diferencia relativamente a ellos? ¿Tenían ellos mayor privilegio que nosotros? ¿Tenían ellos mayor oportunidad que nosotros? ¿Tenían ellos mayor derecho que nosotros? No, mi hermano. Usted y yo tenemos lo mismo que ellos tenían dentro, que es el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Jesús le dijo a esa iglesia primitiva, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Mientras Jesús se iba y ellos lo miraban, le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo lo restaurará? Y él le dice, no, toca a vosotros saber las sazones y los tiempos que el Padre puso en su sola voluntad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dijo, miren, no se preocupen cuando voy a restaurar el reino de Israel. Preocúpense por el rol que ustedes tienen que cumplir en esta sociedad. Y es imposible que ustedes cumplan ese rol sin el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Ese poder del Espíritu Santo nos capacita, es la bujía inspiradora. Es la gasolina, es el aceite, es lo que nos mueve, hermano, a poder hablar de este evangelio. No es posible serle fiel a Dios sin el Espíritu Santo en nosotros. Pero algunos de nosotros tienen el Espíritu Santo trancado en una habitación, en la puerta, en la habitación trasera donde se guardan todos los disparates, donde se guarda la lavadora, se guarda cosas que no se está usando. Todos los tereques que guardan las mujeres por ahí atrás, algunos tienen el Espíritu Santo así. Y de esa manera el Espíritu Santo no puede operar en nuestra vida como Él quiere operar. Bendito el nombre del Señor, aleluya.
Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, enseñó a la iglesia, preparó la iglesia, lo capacitó 3 años, capacitando a la iglesia, enseñándole. Para luego entonces yo asumir ese rol que le correspondía llevar en esta sociedad. Y uno de los roles que el Señor le dejó a la iglesia fue la adoración. La iglesia tiene la responsabilidad de ser un ente adorador. A mí me preocupa cuando yo a veces veo las personas que si no está el músico o los músicos no están ahí, entonces ellos miran para todos lados y como que pierden la motivación de adorar. Pierden el deseo. Como que falta algo. Aleluya. Como que no pueden adorar. Y yo he visto personas que van a adorar y si el músico no está ahí, hermano, leen una lectura, pero ellos van a adorar. Ellos adoran si el músico está ahí o si los músicos están ahí. Usted no es un adorador. Usted es un motivador. Usted es un artista, un profesional, un técnico. Porque el adorador no necesita acompañamiento. El adorador lo que necesita es un objeto de su adoración que se llama Jehová. Aleluya. Necesita un Dios para adorarle y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces una iglesia que no sabe en qué consiste la adoración, una iglesia que viene a sentarse a la silla y hay que motivarlo, moverlo y levante la mano y levante el brazo y los pies y brinque y salte y empújale y da un brinquito para poder adorar. Es una iglesia que está muerta y necesita vida. Bendito el nombre del Señor. Y a veces yo me pregunto y me hago la imagen de esos apóstoles, cómo ellos eran llevados, Pablo por ejemplo, y Pablo y Silas, al calabozo. Dice la Biblia que estaban allí, estaban puestos en el cepo era una especie de grillete así, ellos estaban así. El objetivo de eso era mantener sus piernas en cansancio constante, el cuerpo estuviera parado, deshidratación constante. Tenían que hacer sus necesidades allí, sus heces fecales, ellos tenían que hacer todo ahí. Y estaban allí, ¿verdad? Y allí, en medio de esa situación dramática, caótica, dice la Biblia que ellos cantaban. Y los presos los oían cantar. Ellos adoraban. Ellos levantaban la voz. Quizás los presos decían, ellos están locos, porque cómo están adorando en medio de esa paliza que le han dado, en medio de esos grilletes amarrados con la espalda cortada. ¿Cómo están adorando? ¿Cómo están adorando? Aleluya. Tenían convicción. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé qué estaban cantando. Yo no sé qué himno estaban cantando. Aleluya. Gloria a Dios, si fuera en este tiempo quizá hubiesen cantado cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. O quizá cantaban en la mansión. Do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. O quizá cantaban Jesús está buscando voluntarios hoy. Si existieran esos himnos en ese tiempo, ¿verdad? O quizás estuvieran cantando, aleluya, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Aleluya. Pero dice la Biblia que ellos cantaban en medio del momento difícil, ellos adoraban. Hermano, uno de los roles de la iglesia, y es el número 1, es la adoración. Es traer nuestra vida como sacrificio grato delante de la presencia del Señor. El libro de Mateo capítulo 4 versículo 23-24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, o sea hay falsos. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Porque también el Padre tales adoradores busca. Y es necesario. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Son palabras que Jesús se lo dice a la mujer samaritana. Le dice, mira mujer, la hora es cuando los verdaderos, los falsos no van a adorar en espíritu y en verdad. Bendito el nombre del Señor. Los falsos necesitan motivación. Los falsos necesitan que lo levanten, lo bajen, lo suban y le den manigueta. Pero los que son de verdad adoran en la prueba, adoran en los momentos difíciles, adoran en la cueva, adoran en el calabozo, adoran donde quiera que lo metan. Gloria a Dios. Por eso cuando a José lo metieron en la cisterna, él siguió creyendo. Cuando lo calumniaron, él siguió creyendo. Cuando sus hermanos lo vendieron, él siguió creyendo. Cuando lo metieron en la cárcel, él siguió creyendo. Porque él sabía cuál era su papel. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es tu papel, mi hermano, iglesia? ¿Cuál es nuestro papel cuando vendimos al culto, cuando nos levantamos, cuando pasamos cada día de vida? ¿Cuál es nuestro papel? El salmista dice, entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, bendecirle, bendecir su nombre. Salmo 100 dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bendito el nombre de Jesús. El libro de Colosenses capítulo 16, capítulo 1, versículo 16 al 16 dice, porque en Él, ¿en quién? En Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, diga conmigo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, es creado para Él y por Él y para Él. Así que cuando venimos al culto, nosotros no venimos a ver un grupo de adoración. Nosotros no venimos a ver un programa que han diseñado para tu gusto, para alegrarte la vida. Y a muchos van más allá y dicen, oye, el culto no se dio bueno. El culto no se dio bueno hoy. No me gustó el culto hoy. Varón, ¿pero quién te ha dicho que el culto es para ti? El culto no es para ti, el culto es para Dios. El que no está bueno eres tú, porque parece hacer que tú crees que la adoración es para ti. Viniste para sentirte bien tú. No, nosotros venimos a hacer sentir bien al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Sean tronos, sean principados, sean visibles o invisibles. Efesios 1, 3 al 6 dice que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria, con lo cual nos hizo aceptos a su voluntad. Así que lo primero que la iglesia debe entender que es una adoradora. En medio de esta sociedad nosotros debemos demostrar que somos adoradores. Santo. Por eso la adoración nunca se puede parar. Y a veces uno confunde adoración con venir y pararse aquí a dar una alabanza o cantar una alabanza. No, hermano. Nuestra vida, dice la Biblia que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Así que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo día a día en el altar de Dios. Gloria a Dios, que se queme y que sube el olor fragante ante su presencia. Y que podamos exaltarle, que podamos glorificarle, que podamos honrar su nombre. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando tú vengas, después de escuchar esta palabra, yo me imagino que tú vamos a entrar al culto dando gloria a Dios porque estoy en la casa del Señor. David decía, yo me alegraba con lo que decían, a la casa de Jehová iremos. Para él eso era un gozo, para él eso era una alegría. Invíteme a la casa del Señor.
Una cosa he demandado a Jehová, dijo David, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Él, la casa del Señor, para él representaba una cita de amor, de intimidad, de relación íntima. Había una relación, había una intimidad, había amor, aleluya. Pero cuando no hay amor, entonces la casa del Señor no me sabe a nada. Yo vengo aquí, me siento ahí y me voy a cumplir un horario porque necesito cumplir con uno de los cultos. Porque si no cumplo, entonces el líder cualquiera me puede llamar a decirme, ¿qué pasó, varón? Así que usted y yo fuimos creados para adorar al Señor. El segundo punto, la iglesia del Señor, hermano, fue creada para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos formados para edificarnos unos a otros. ¿Sobre edificar? ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles. Nosotros no estamos edificando sobre el fundamento del líder fulano de tal, del maestro fulano de tal, del pastor fulano de tal. No, nosotros estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles. El fundamento que fue plantado en Jerusalén por medio de esos 12 hombres que Dios escogió. ¿Para qué? Para promulgar el mensaje de salvación. No los apóstoles que hay ahora, ¿verdad? No los apóstoles que hay ahora, que dicen que tú necesitas, que si tú eres pobre, entonces a ti te hace falta fe. Que si tú no tienes dinero, entonces tú no eres un hombre de fe. Que si tú estás enfermo y te enfermas, tú estás en pecado, algo tú tienes que tener. Que yo tengo la autoridad de cambiar las cosas. Una autoridad por encima de Dios. No estamos hablando de esos hombres que trajeron el fundamento, que Dios lo delegó para traer el fundamento. Y la iglesia está edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y basado en ese fundamento, nosotros como iglesia del Señor tenemos la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Yo he escuchado personas decir, no, porque yo no voy, mi compromiso no es con iglesia, porque la iglesia nos salva. La iglesia nos salva, el compromiso no es con iglesia. Y yo le he dicho, imagínate tú en un cuerpo y que tú eres un brazo y que te acierren y te despeguen del cuerpo, ¿tú vas a sobrevivir? No. Bueno, pues usted necesita estar pegado a la iglesia para sobrevivir. Porque tú no puedes amar a Dios si no amas a la iglesia. La iglesia es la novia del dueño. Y si usted no quiere saber de la novia, usted no quiere saber tampoco del dueño. Quien no quiere saber de mi esposa, no quiere saber de mí tampoco. No puede querer saber de mí. Entonces, si usted no quiere saber de la iglesia, si la iglesia para usted no vale nada, no tiene ninguna importancia, entonces Cristo tampoco tiene importancia. No, que yo amo a Cristo, eso es mentira. Usted no puede amar a Cristo si aborrece la iglesia. Si no cumple con su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Usted es un miembro de la iglesia. Y usted necesita estar pegado al cuerpo. Nosotros no tenemos salvación sedentaria o que está uno aquí, uno allá. No, tenemos que estar todo aquí, todo pegado del cuerpo. El que no está pegado del cuerpo es otra cosa, pero no pertenece a la iglesia. Se va a morir, aleluya. Por eso es importante la edificación. Por eso es importante la formación. Por eso es importante que nosotros nos apoyemos uno con otro en la guianza de la palabra de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 28 en adelante. 28 dice, ¿a quién anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto en Cristo? Quien está hablando aquí a la iglesia de Colosas es el apóstol Pablo. Y él está diciendo que una de sus responsabilidades es que cada persona que él
tiene contacto con ellos en el Evangelio, él tiene la responsabilidad de presentarlo perfecto delante de Cristo. Así que cuando usted se para el púlpito, cuando usted tiene la oportunidad de enseñar la palabra, cuando usted tiene la oportunidad de hacer lo que sea para un hermano, usted está discipulando. ¿Y qué es discipular? Discipular es cualquier cosa que usted haga, ¿verdad?, que corrobore para la formación o la edificación de alguna persona. Claro, eso debe de estar fundamentado, filtrado por la palabra de Dios. Así que todos somos discipuladores. Estamos llamados a discipular, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice, mi responsabilidad es presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Y esa palabra perfecto significa maduro de carácter. Formación, formarlo en el conocimiento de la palabra, en la vida práctica de la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos, nosotros tenemos una tarea, como decía al principio, impostergable. No podemos delegarla. No podemos entregársela a otro. Somos llamados, hermanos, para edificar el cuerpo de Cristo. Y la palabra del Señor dice que el que no recoge conmigo desparrama. El que no está conmigo está en contra. Entonces el que no edifica, diga usted qué es lo que pasa ahí. O edificamos, destruimos. Se está construyendo un edificio, ¿verdad? Y estamos llamados a construir ese edificio. Hay hermanos que son más fuertes que otros en la fe. Hay otros que son más débiles. La Biblia habla de sobrellevar los débiles. Así que tú no puedes tratar quizá a todo el mundo igual. Hay un niño que tiene 1 año. Hay otro que tiene 3. Hay otro que tiene 4, 5, 6, ¿verdad? Y dependiendo la edad, entonces el trato. Entonces la formación, la educación que le vamos a dar. Pero tenemos que edificar sobre ese fundamento. Tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. No podemos ser, como dice la palabra, mutiladores del cuerpo de Cristo. No podemos andar arrancando pedazos. No. Estamos llamados a fortalecer toda la estructura de los miembros del cuerpo de Cristo. El libro de Efesios capítulo 4. Usted puede ir conmigo ahí en su Biblia también. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14 dice: Él mismo, ¿quién? Dios, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabra perfeccionar es la misma palabra que Pablo utiliza en Colosenses cuando habla de presentarlo perfecto. O sea, a fin de que el hombre lleve a un estado de madurez, perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos llevemos a la unidad de la fe. Me voy a detener ahí. A la unidad de la fe. A veces estamos reburujados, como dicen por ahí, pero no estamos juntos. A veces no se sabe qué es lo que estamos diciendo. Estamos tocando mucha campana. Había un atalaya en los tiempos antiguos, que ese atalaya tenía la responsabilidad, ¿verdad?, de tocar sonido cuando los soldados iban a cambiar de puesto, cuando iban a comer, cuando venía el enemigo o en cualquier escenario. Él tenía diferentes toques, ¿verdad? Entonces, si él daba un toque incierto, él era responsable de ese toque. Así que la iglesia del Señor tiene una trompeta en la mano. Y esa trompeta es la palabra de Dios. Y usted tiene que dar los toques correctos. Estamos llamados a dar los toques correctos. Pablo dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte aprobado delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, la palabra bien, correctamente, la palabra de verdad. Así que tenemos una trompeta y nosotros estamos llamados, hermanos, a dar el mismo sonido. Ah, no, que cada quien tiene una cabeza, cada quien tiene un mundo. Pero hay una sola Biblia. Hay un solo evangelio.
Usted lo puede predicar de otra manera. Algunos lo predican más pasivo, otros se mueven demasiado, otros se mueven más o menos, y así, otros suben mucho la voz, otros la bajan, otros como sea, eso no importa, eso es cuestión de modulación, eso es otra cosa. Pero el mensaje tiene que ser el mismo. Usted lo puede predicar de todas las maneras, pero usted no me puede decir que Jesucristo no es la segunda persona de la Trinidad. Y que Jesucristo no es el Salvador de nuestras vidas, para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, debemos dar todo el mismo sonido. Y tenemos problemas con eso, mi hermano. Se están dando demasiados sonidos inciertos en el mundo y la gente está confundida. Aleluya. Porque salen subgrupos a veces del mundo cristiano y tienen 2 días dentro de la iglesia. Cogen una Biblia, se ponen un saco, una sotana está ahí abajo. Y en un año ponen una iglesia. Y ellos son evangélicos y salen a predicar. Y está bien, no está malo que todo el mundo predique. Que predique todo el mundo, porque hay que predicar este evangelio. Ahora hay gente que no está predicando, hay gente que lo que está haciendo es mutilando el cuerpo de Cristo. La Biblia es clara y dice que usa bien la palabra de verdad. El buen uso de la palabra de verdad no es negociable, hermano. Quizá usted no sea un experto en la retórica, quizá no seamos expertos en la retórica, hablando, diciendo, pero hermano, tenemos que saber lo que estamos hablando. Tenemos que saber el sonido que estamos dando y eso tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice acá, en el libro de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿cómo? Usa nuevamente la palabra, perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros estamos siendo formados constantemente. Todos somos alumnos. Estamos en esta estructura y Dios nos está dando forma. ¿Verdad? ¿Y qué usa Dios? La espada, su espada, como decía la hermana ayer. Utiliza la espada. Y en otra ocasión la Biblia dice que la espada es como la palabra es como un martillo. Dios utiliza ese martillo y uno sin serio empieza a darte, a crearte forma. Tenemos que exponernos a diario a la palabra de Dios. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios sin prejuicio, para que la palabra cambie todas nuestras malas mañas que tenemos por medio del Espíritu Santo. El libro de 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 11 dice, cuando yo era niño, Pablo diciendo, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Entonces, hay un momento donde somos niños, pero hay un momento donde se espera que nosotros tengamos que crecer, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios espera que nosotros crezcamos. El padre ve a su hijo pequeño al nacer y la madre, pero ella quiere ver el crecimiento de ese niño y esa es una satisfacción. Y hay cuando usted tiene mucho que no lo ve, que llega luego de un tiempo, quizás algunos padres que a veces el trabajo tienen que durar hasta 4 y 5 meses fuera de su casa. Cuando ellos llegan a su casa, que ven su hijo cómo lo dejaron y cómo está, eso es un gozo extraordinario. Hermano, Dios se goza cuando nos ve crecer. Dios se goza cuando nos ve crecer. Y eso no es un asunto de ego, ni de altanería, ni nada de eso. Es un asunto que Dios espera que nosotros crezcamos en Él, en su amor. Así que, hermano, nosotros estamos llamados a edificarnos a nosotros y a edificar el cuerpo de Cristo. Todo lo que nosotros hacemos debe ser con el objetivo de edificar, formar, discipular, ¿verdad? Estamos llamados a eso. ¿A quién? A la estructura del cuerpo de Cristo. O sea, que si yo estoy parado aquí, mi objetivo debe ser edificar. Si estoy cantando, mi objetivo debe ser edificar el cuerpo de Cristo. Primero la adoración, ¿verdad? Y luego entonces voy a edificar el cuerpo de Cristo. Todo lo que hago aquí delante, ese debe ser el fin. ¿Verdad? Finalmente, vemos el otro rol de la iglesia. Ministerio al mundo o evangelización y misericordia.
El libro de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20 dice, por tanto, id. Y ese es un imperativo. Id. Id. O sea, no es un asunto opcional. Es un mandato que el mismo Jesús le está dando a los discípulos allí. Y le dice, por tanto, id, vayan, salgan, muévanse, sacúdanse. Dejen de estar recostados y tan tranquilos y pasivos. Vayan a ser, ¿a qué? ¿A qué vamos a ir? A ser discípulos. ¿De dónde? De todas las naciones. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ser todos discípulos? En todo el mundo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo más lo vamos a hacer? Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Note ahí que él no dice enseñándole que guarden las cosas o que guarden lo que ustedes le dicen. No, enseñándole que guarden todas las cosas que yo le he mandado. Así que tú y yo no somos llamados para predicarnos a nosotros mismos. No somos llamados para hablar de nosotros mismos. Usted no está llamado para atestiguar de usted. Usted no es un testigo propio. Usted es un testigo del Señor. Por eso, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Aleluya. ¿De quién vamos a testiguar? De Dios. Por eso, a mí personalmente, yo respeto eso, pero a mí me preocupa cuando se hace una campaña solamente para hablar de testimonio. Para hablar de testimonio. Una campaña de testimonio. Una campaña de testimonio. Y el predicador va a durar 3 días hablando de un testimonio que tuvo, ¿verdad? Y ese es el enfoque del testimonio. Nosotros tuvimos un ejemplo aquí, un ejemplo palpable de alguien que invitamos y hablaba y que se invitaba a dar testimonio. Una semana entera dando testimonio. Cometió muchísimos errores. Metió muchísimo la pata. Es un lío aquí en el pueblo y donde quiera que iba, dejaba un lío. ¿Por qué? Porque cuando el hombre empieza a predicarse él mismo, cuando el hombre empieza a presentarse él mismo, hermano, hay problema, porque se desenfoca del verdadero propósito del evangelio. El testimonio del hombre no cambia al otro hombre. Lo único que cambia el hombre es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. No es mi palabra, no es tu palabra que va a cambiar el hombre, es la palabra de Dios, bendito el nombre del Señor. Puede ser el testimonio más extraordinario, hermano, y no cambia el hombre. Quien cambia es Dios a través de su palabra. Por eso debemos predicar la palabra como una espada. Efesios 6. Efesios 6:10 en adelante. Hablando de las armaduras de Dios. Dice que tenemos la espada del Espíritu, ¿verdad? Esa espada que nosotros podemos utilizar. ¿Para qué? Para destruir fortaleza. ¿Qué son fortalezas? Estructura pensante que tiene la gente, que lo tiene atado. Entonces, la palabra nosotros la utilizamos como una espada. ¿Para qué? Para destruir esa estructura pensante. ¿Cuándo usted utiliza esa espada? Cada vez que usted se para en un púlpito y predica la palabra de Dios, usted está cogiendo la espada y está rompiendo estructura pensante. ¡Aleluya! El Espíritu Santo toma esa palabra, la lleva al corazón y hace la obra. La obra no la hace el hombre, la hace Dios. Es Dios quien hace la obra, bendito el nombre del Señor. Por eso todos esos hombres que terminan hablando mucho de ellos, de que yo soy esto, de que yo soy lo otro, de que yo hice aquello, de que yo hice lo otro, de que yo, y algunos sin querer, ¿verdad? A veces se hace por repetición, ¿verdad? No porque es la intención, pero muchas veces, la mayoría de los casos, que se vive, yo esto y aquello, lo otro, el ego, el famoso ego, el endiosamiento personal. Entonces eso quita a Cristo del escenario. Todo lo que nosotros hacemos, como dice la sola número 5, debe ser solideo gloria. Todo esto para la gloria de Dios. Si predicamos es para la gloria de Dios. Si cantamos es para la gloria de Dios. Si ensayamos, si todo lo que hagamos, hermano, debe ser para la gloria de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 20 dice, enseñándoles. ¿Cómo? Enseñándoles. ¿Y qué es enseñar? Enseñar. Enseñar. ¿Verdad?
Todos nosotros estamos llamados a enseñar la palabra de Dios. Ah, que usted no es maestro. Bueno, pero usted está llamado a enseñar la palabra de Dios. Todo el que es cristiano tiene ese compromiso. Usted no es maestro. Bueno, usted viene a una escuela bíblica. Usted tiene que reproducir eso. Usted escucha mensajes toda la semana. Usted tiene la Biblia en su casa. Tenemos la Biblia en nuestra casa. Pues entonces nosotros estamos llamados a reproducir eso en las personas. ¿Cómo es que lo vamos a hacer discípulos? Enseñándole. O sea, a veces la gente viene y quiere de una vez coger el púlpito y no quiere que lo enseñen. Llegan y no quieren coger doctrina, no quieren ser adoctrinados, no quieren. Y por eso arrancan corriendo a una velocidad extraordinaria y allá usted lo encuentra explotado. Oh, pero eso no era el varón. Sí, ya se trayó. ¿Por qué? Porque no tenía fundamento. Hacía muchas cosas, pero no tenía fundamento. Estaba fundamentado sobre la arena. Y como estaba fundamentado sobre la arena, se hundió. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. ¡A su nombre! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Entonces la palabra dice, enseñándoles. ¿Cómo es que vamos a hacerle? Vamos a enseñar a toda esa gente que está allá afuera el evangelio. Hay que enseñarle el evangelio. No se preocupe, hermano, porque le digan que no, que le digan que sí. No se preocupe porque se burlen de usted. Enseñemos el evangelio. ¿Por dónde? Por las redes sociales. Por megáfono. En la calle, en el trabajo, en la esquina, en la universidad, donde quiera que usted esté, recuerde que es parte de su rol como iglesia. Enseñar la palabra de Dios donde quiera que nos encontremos. Ese es un llamado extraordinario que tenemos, que enseñar la palabra de Dios. Sigue diciendo, ¿qué le vamos a enseñar? Que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y repito, que yo les he mandado, no que yo no, sino que Él, Dios, le ha mandado. Y he aquí, tenemos una promesa, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bendito el nombre del Señor. Santiago 1:27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas y de sus aflicciones. Y a no dejar el mundo, y a no dejar que el mundo la corrompa. Una de las características de la iglesia primitiva era el servicio, la obra social. Las obras. No podemos, ¿verdad? Las obras no nos salvan, pero las obras son una consecuencia de que somos salvos. Un cristiano, si tú fuiste salvo, tú necesitas servir. Tú necesitas traducir eso que Dios, esa salvación tan grande, tú necesitas traducirla. Ah, bueno, yo voy donde la hermana fulana, y la hermana fulana está enferma, yo estoy orando por ella, ella está media floja de espíritu. Y yo llego a la casa, y yo tengo el bolsillo lleno, y yo no le doy ni siquiera para que se beba un jugo. ¿Aló? Eso como que no sé, yo no sé ustedes qué dirán, pero eso como que no armoniza. La Biblia dice, nos manda a servir en medio de la predicación. Nosotros estamos llamados al servicio. Esa es una característica de la iglesia primitiva. De hecho, los diáconos surgen precisamente por esa necesidad que había en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia primitiva. Los apóstoles no podían atender a la mesa, a la viuda, y también predicar la palabra. No, espérate, que nosotros nos estamos explotando. Nosotros necesitamos organizar las cosas. Vamos a nombrar diáconos. Y nombraron diáconos, ¿para qué? Para que los diáconos se encargaran de la administración de esas cosas que las personas, los apóstoles que estaban en la predicación, en el púlpito, en la palabra, ellos no podían encargarse de eso. Y entonces ellos tenían que hacer eso, visitar esa viuda, sobrellevar esa viuda, guiar esas viudas y proveerle a esas viudas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mencionados estos puntos, cualquiera de nosotros pudiera pensar, quizás estos 3 puntos, ¿verdad? Alguien pudiera pensar, ¿cuál es más importante de esto? ¿La adoración? ¿La edificación? ¿O la evangelización? Bueno, una iglesia que solo pone énfasis en la adoración y olvida el discipulado del evangelio terminará enfocada en sí misma.
en el endiosamiento personal. Una iglesia que pone énfasis en la evangelización y la adoración y olvida la edificación terminará con muchos miembros, pero sin ningún tipo de madurez. Así que una iglesia fuerte es una iglesia que sabe cuál es su papel de adoración, sabe cuál es su papel de edificación y sabe cuál es su papel de evangelismo. Y yo terminando vuelvo al texto donde empecé. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. El poder que Dios le dio a la iglesia, hermanos y hermanas que están aquí en esta tarde, es para que seamos testigos en medio de un mundo hostil. Para que seamos luz en medio de un mundo que está en oscuridad. Para que seamos sal en medio de un mundo que está insípido, para que seamos columna y baluarte de la verdad en medio de un mundo que está en confusión. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén crucificaron a Jesús. En Judea no querían saber de él. En Samaria, ya ustedes saben, eran enemigos los judíos. Y los gentiles, ¿verdad? En términos general del mundo, los judíos lo tenían como leña para el infierno. Y Dios le dice, ahí en esos escenarios estamos llamados a ser testigos. Dios le bendiga y Dios le guarde, mis hermanos. Bendiciones. Gloria al nombre del Señor. La persona que continúa. Aleluya. Gracias, Señor.